Buenas noches, amigos de Comuniqué. Bienvenidos a una emisión más de Debate Yucatán, un programa de debate, de análisis, de discusión, en el que en esta semana me hacen el favor de acompañarme mis amigos, el regidor Jesús Pérez Bayote. ¿Cómo estás, Chucho? Muy bien, Eduardo, muy buenas noches a ti, a todos, a nuestros dos compañeros panelistas, a Gaspar, a Elmer, a todas las personas que nos están viendo aquí en este fin de año, ya casi. Ya listo para las posadas. No, ya nos dijo el Gober que no hay posadas, así que nada, suspendía las posadas. Piñatas. Válgame Dios. Bueno, ahorita platicamos de eso. Así es. Me acompaña también el maestro Gaspar Alemani. ¿Cómo estás, Gaspar? Muy bien, Eduardo, Elmer, Jesús, buenos días, buenas noches al auditorio que nos ve y nos escucha. ¿Listos para la semana? ¿Cómo se ve que es lunes, eh? Sí, hombre. Estamos norteados del domingo. Sí, por eso te digo, ¿cómo se ve que es lunes? Vas amaneciendo. Y no podía faltar la presencia de nuestro abogado de cabecera, el hijo predilecto de las Américas, el casi candidato por Movimiento Ciudadano. Tremendo destape, ¿eh? Tremendo destape aquí. Elmer Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Eduardo. Yo de veras que ya no sé qué pensar cada vez que vas a hacer las presentaciones, porque tú acabas así con una nueva cada semana. Pero es que bueno, vamos a darle muy buenas amigo. Noches, amigos, compañeros panelistas, querido auditorio. Te digo, así eres de versátil, amigo, y además la gente te quiere, se ve en nuestras redes sociales, que cuando versátil, no vienes, la gente pregunta por ti. Preparado, no, ciudadano, ejemplar, no, hombre. Hombre, activista. Y les puedo decir que no juego golf. ¿A ti no te llevaban a jugar golf? Hombre, eres un fifí. A mí sí, yo sufría jugando golf. Ay, esta nueva generación de políticos. ¿Qué vamos a hacer, verdad, Jesús Pérez Bayote? Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Tú no juegas golf, Chucho? Mae, no me han llevado. No, yo sí me llevaban a jugar golf. Sufría yo. Tú eras asesor de lujo de grandes políticos a nivel nacional, amigo. Pues era obvio que tenías que jugar golf. Claro, que hablo los que somos políticos del día a día y de a pie, pues todavía no llegamos a esos niveles. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Eh? ¿Cómo lo ves, Elmer? Se quedó sin datos en su teléfono, se escuchó cortado. Político de a pie, Pues sí, entre esos, bueno, Samuel García se llevó todo porque está buscando la gubernatura de uno de los dos estados, yo creo que más importantes de la República. Y sí es, aunque suena a broma, sí es algo de tomar en consideración, porque no es primera vez que el senador con licencia ahora, Samuel García, nos declara declaraciones de este tipo, y es preocupante que sea un precandidato a la gobernatura de Nuevo León, un chavo que, si lo podríamos ver de reojo, parece enjundioso y con muchas ganas de hacer cosas nuevas, pero cuando lamentablemente, y perdón por la expresión, abre la boca, pues la verdad es que nos damos cuenta del nivel que ya no podemos permitir en la clase política, que es en una burbuja o en una esfera de comodidad, en la que no por estar o haber nacido, tener la suerte de estar en esa burbuja, no poder tener la capacidad de contender por un puesto de elección, pero que lo limita, y él no ha hecho por permearse de las necesidades que tiene pues un Estado, y él, al ser un senador representante de todos los mexicanos en el Congreso de la Unión, pues debería de tener
un poco más la capacidad para permearse, pero sigue con esta vorágine y ola de políticos que van ocupando puestos, por decirlo, Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía, nunca en su vida ha tenido nada que ver con la economía, pero este gobierno federal, pues así nos ha enseñado que basta con el hecho de serle fiel a Andrés Manuel López Obrador para ocupar cargos públicos importantes. Y hoy, así como el secretario de Hacienda, pues la Secretaría de Economía es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos atravesando todavía una pandemia en la cual no sabemos si estamos al inicio, a la mitad o al final, porque es imposible saberlo con tantos, porque dicen, hay rebrotes. Bueno, yo estoy siguiendo las estadísticas y creo que nunca han dejado de haber infectados diariamente. Bajan los porcentajes mínimos, pero bueno, cedo la palabra porque si no me voy una hora platicando de todas estas anomalías que digo, Chino. No puede ser que en pleno 2020, con todas las capacidades que en teoría tenemos para informar, sigamos en estos traspiés. Fíjate que a mí me cae bien Tatiana Cloutier, pero no como para la Secretaría de Economía, no. Definitivamente no. Ahora, en cuanto a lo del senador con licencia, bueno, digo, y perdón a las personas que nos sintonicen en Nuevo León, pero pues ven el gobernador que tiene, ve el nivel de gobernador que tiene. Entonces ya después del Bronco, ya casi cualquiera es mejor con cualquier clase de declaraciones. Digo, la declaración que hizo el Bronco el fin de semana, que también es de ajena. Entonces, ya, amigos de Nuevo León, ya cámbienle, ya busquen políticos con nivel, sí hay, búsquenle bien y sí hay, ¿eh? Pero bueno. Oye, pero el tema de este muchacho senador, y digo muchacho porque entiendo que es joven, es bastante joven, debe tener 32 años, claro, amigo, 32 un poquito más de 30 años. Yo creo que el tema de este muchacho es que en la estrategia de comunicación que tiene, que es muy agresiva, el hecho de la utilización de las redes sociales a cierta forma, de cierta manera, con temas no nada más de trabajo y políticos, sino también con temas personales, pues obviamente tanta exposición lo ha hecho cometer en algunas situaciones pues algunos errores, ¿no? Entonces, sí es una figura interesante. Yo digo, se me hace joven, por lo que veo, está preparado, veo que incluso presume de tener más de un doctorado, que se me hace pues, un tema que si así es, pues qué bueno, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? A veces la sobreexposición a las redes sociales pues, pueden generar esta serie de situaciones donde pues, te metes a veces en ciertos enredos, ¿no? Y a veces ha salido airoso, a veces ha salido con costos políticos, pero pues al final es parte de su estrategia política, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo le va. Definitivamente comparto lo que decía Eduardo, ¿no? Después del Bronco, con toda la esperanza, con toda la ilusión que planteó, no solo al estado de Nuevo León, incluso fue a nivel nacional en un principio, pues obviamente vamos a ver cómo se van a ir moviendo las cosas en Nuevo León, ¿no? Por lo que entiendo, los partidos tradicionales ahí son los que no la traen fácil, ¿no? Entonces la gente está buscando alternativas, así como buscó una alternativa ciudadana hace algunos años, pues ahorita entiendo que están en la búsqueda de alguna alternativa que no haya gobernado el Estado, como el caso de MC o como el caso de Morena incluso. Hola amigos y amigas, soy Asís Carlos Cetina, el presidente del PAN en Yucatán, y quiero enviar una extensa felicitación a todo el equipo de Comunique Channel por estos 12 años de trabajo continuo, de experiencias y de aportación a la vida democrática de Yucatán. Que sean muchos más y muchísimas felicidades.
embarazada y necesitas apoyo, no estás sola. La Asociación Civil AME está para ayudar a la mujer embarazada. Ofrecemos de manera gratuita atención médica, legal, psicológica y albergue, así como capacitación laboral, despensas, medicamentos y acompañamiento espiritual. Todo esto lo logramos gracias a los voluntarios y generosos benefactores que nos ayudan a cumplir nuestra meta. Darle la mano a una mujer embarazada es salvar 2 vidas. No te quedes con la duda y comunícate con nosotros. También te puedes sumar a nuestra causa y ser un agente de cambio. ¡Gracias! Coincido en parte con ustedes, pero creo que también la gente, el electorado en este caso, que es un tema político, está buscando un nuevo perfil de políticos, que se salgan del molde. ¿Qué pasa muchas veces? El político en realidad es un personaje, ¿no? Que está guiado generalmente por un equipo de asesores que le dicen desde cómo vestirse, cómo peinarse, a dónde ir, a dónde no ir. Eso a la gente ya no le gusta tanto, prefiere ver a una persona normal. Coincido que Samuel García ha estado en el ojo del huracán haciendo comentarios no muy atinados, pero yo creo que al menos está haciendo como es. O sea, él así es, viene de una familia acomodada de Nuevo York, esa es su realidad. Esa es su realidad. Lo que sí estoy un poco de acuerdo con él es que debería de ser un poco más sensible a los temas que interesan. O sea, el que se pongan a jugar 18 hoyos no es una... o sea, los memes que son sumamente inteligentes, yo soy fan de los memes, lograron captar el tema. Y antes lo había hecho su esposa, en fin. Pero yo creo que hay una revolución por parte del electorado donde ya no quieren al mismo político. Inclusive el propio léxico del político, ¿no? En buscar lo políticamente correcto, creo que ya no es del agrado de la gente, ¿no? Por eso en muchísimas partes del mundo está Bolsonaro, está el propio Andrés Manuel López Obrador, el Bronco, Cuauhtémoc Blanco, Cuitláhuac, Donald Trump, ¿no? Y esa es una reacción sincera del electorado que ya está cansada del político tradicional, que cuide todo, ¿no? O sea, y que se vuelva un personaje. Eso creo que ya no le gusta a la población, quiere ver personalidades frescas, que salgan del molde, que ofrezcan cosas nuevas, y
Y el riesgo de esto es muchas veces que ese cansancio haga que la gente tome malas decisiones, ¿no? Pero yo creo que sí hace falta ese tipo de personajes en la política, que la refresquen, que den de qué hablar, que hablen como son, ¿no? Y que se salgan del molde. Yo creo que sí es importante para mí, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero ahí hay algo muy peligroso, mi querido Gaspar, porque si bien es cierto, y ahí yo coincido contigo, la gran mayoría de la población ya está harta del político tradicional que versa su discurso sobre el mismo speech de pobreza, igualdad, superación, desarrollo, economía, ya está cansado. También yo creo que como ciudadanos deberíamos de elevar nuestro nivel de capacidad de distinguir entre un personaje y entre alguien que nos pueda gobernar, porque al final de cuentas son los que mueven los hilos, las riendas, quienes toman decisiones, ya sea de los estados, de las entidades federativas o a nivel federal. Y si bien es cierto, Samuel en su personaje, porque a mí no me cabe la menor duda que es un personaje que con sus ciertas declaraciones sale a flor de piel lo que tiene en la cabeza, y no dudo que sea una persona inteligente, porque yo te voy a decir, a Samuel yo lo vengo siguiendo desde hace unos 4 años, y las iniciativas que propuso desde al lado ciudadano en Nuevo León, y luego las veces que se ha dedicado a hacer videos informativos sobre el trabajo legislativo en el Senado, yo creo que han sido de calidad. Sin embargo, a últimas fechas, un año para atrás, podríamos decir que perdió la cabeza, y eso es lo que se replica. Ahorita estamos hablando en específico de Samuel García, pero el hecho de que, como tú bien lo refieres, un personaje diferente, o sea, nosotros como ciudadanos tenemos que darnos cuenta de ese papel, porque a mí me podrán decir, no, es que estamos chavos y tengo estudios profesionales, etc., 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 pero lo que sale de mi boca, y no porque seamos perfectos, porque todos podemos cometer errores y podemos dar declaraciones desafortunadas que con base en experiencia se vayan puliendo, hay situaciones que es, vamos a decirlo, de naturaleza, y no es justificación el hecho de que hayas tenido la suerte de haber nacido en una familia que trabajó para estar en una solvencia económica suficiente para brindar todas estas comodidades a las cuales la gran mayoría del pueblo mexicano no tiene acceso. Pero, brother, o sea, hay que utilizar la materia gris. O sea, no puedes salir y decir, es que yo tenía que sufrir porque yo salía de peda el viernes y tenía que irme a la apertura del golf a las 5:30 de la mañana porque si no, no me pagaban la semana. Oye, papi, bájate de tu nube. O sea, ya sabes, o sea, alguien que quiere ser gobernador de un estado no puede dar esa declaración, y no puede hace 3 meses decirle a su esposa que se tape porque para eso se casó con ella. O sea, son situaciones que hasta la misma poquita experiencia en tu primera semana en el Congreso de la Unión, tú aprendes a hilar 2 ideas para poder pararte enfrente de una cámara. Repito, todos estamos expuestos a dar una declaración desafortunada. Seguramente en lo personal yo he hecho cientos de declaraciones desafortunadas, pero cuando tienes la experiencia de estar ahí, o sea, no eres un ciudadano, eres un político, pues, brother, o sea, ahí sí yo sí digo, chínchales. Y a esto se suma, repito, lo estábamos hablando específico de Samuel García, pero también en el fin de semana vi una entrevista de Tatiana Cloutier en donde le hacen preguntas básicas: ¿cuánto vale un kilo de tortilla? ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina? ¿Cuánto cuesta la canasta básica? Vas a ser secretaria de Economía, y muy campantemente a todas las preguntas responde: no tengo ese dato exacto, no tengo conocimiento, no. Entonces, ya, y luego nos remontamos al sexenio pasado y tenemos a un Luis Videgaray diciendo: es que yo vengo a aprender. O sea, pues si no es una universidad dirigir al país. ¿Me explico? Entonces, eso a mí yo lo escucho y digo, no, mejor no digo lo que pasa por mi mente, pero ya es un hartazgo, cabrón. ¿Sabes qué creo que pasa? Mira, yo entiendo tu punto, Eder, pero hay que entender, en México, para llegar al ciudadano del que tú hablas, hay un largo camino por recorrer. O sea, la construcción de ciudadanía en México es incipiente. Una construcción de ciudadanía informada, que se organiza,
vamos para allá, no se dice que no, para ahí vamos, pero todavía falta mucho. El grueso de la población, mi estimado Elmer, no forma parte de esa ciudadanía informada, eso hay que decirlo. Y además, parte de la condición humana es muchas veces tomar decisiones no con el cerebro. O sea, eso es una realidad. No estoy hablando de que sea algo ideal, sino que es una realidad. Entonces, ¿qué busca el electorado el día de hoy? A ver, lo que busca es que el político sea mucho más humano, mucho más cercano a él, más parecido al ciudadano promedio. El político que se equivoca, inclusive estamos usando a Samuel García como ejemplo, fíjate que no es visto como algo malo necesariamente. O sea, el político que le habla al ciudadano de manera horizontal, que entiende cuál es la nueva relación entre autoridad y ciudadano, que al menos en el mensaje, en la construcción de su comunicación política, le habla de frente, porque además hay que entender que la familia tradicional, como la conocíamos, está en una crisis, y más en la realidad que vivimos hoy. Entonces, sí coincido contigo que hay que buscar a ciudadanos nuevos, pero eso es un proceso de construcción. La realidad, vamos a hablar de realidades, partir de la realidad. La gente está tomando decisiones no precisamente razonadas, sino a partir de una molestia exacerbada de que el político, como lo pintaban, vamos a hablar de la figura, del personaje que se crea en el político, trajeado, bien peinado, con un léxico impecable, estudios. Ese personaje ya no le convence tanto a la gente. Prefiere a alguien de a pie que no necesariamente tenga el background, perdón por la palabra, las bases, ¿no? que tiene ese personaje de político, pero que se acerque más al ciudadano. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la forma en que se conduce el alcalde de Campeche, por ejemplo, ¿no? Con fotos permanentemente montando camiones, estando con la gente en los parques. O sea, esa construcción de ciudadano común que tiene la responsabilidad de ser autoridad, ¿sí? Que ya no se ve por encima del ciudadano, sino se ve como su igual, e inclusive asume el papel de empleado público, ¿no? Ese es el que le convence a la gente. Insisto, hablemos de realidades. Si es cierto, hay que construir ciudadanía, hay que luchar por el cambio, porque los ciudadanos se informen, participen, se organicen. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero la realidad es que ese sector de la población que está en ese caso es muy poco, ¿no? Y como es muy poco, la gente, el voto del mexicano, el sistema electoral del mexicano es, bueno, no infinitamente, pero es residual. O sea, un voto, ¿no? ¿Vale cuánto en Yucatán? Sobre 700,000. O sea, es residual un voto. Son muy pocas las elecciones que un voto te hace diferencia, ¿no? Y cuando entiendes que la gran mayoría de la población no tiene estudios, no se informa, no le interesan las situaciones más, ¿cómo decirlo?, complejas del país, pues asumes también cuál es el resultado de las votaciones, ¿no? Esa es mi forma de verlo, ese era mi punto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 DC Comunique Channel.
quiero mandar una felicitación a Comuniqué por sus 12 años de trabajo. Muchísimas felicidades, enhorabuena, que sigan los éxitos. ¿Ustedes creen que estamos eligiendo gobernantes que no tienen la capacidad? Digo, con todo respeto a los funcionarios, la enorme mayoría no tienen la capacidad para tomar las decisiones sobre este país. Yo creo que ese es el punto. Ahí O sea, el tenemos punto los es ese. resultados, ¿no? Sí, el punto es ese. O sea, la cuestión de la imagen pública de los personajes políticos, pues obviamente eso, ya Gaspar dio su parecer, el propio Elmer dio su parecer. Concuerdo igual en el hecho de que ya la gente quiere ver cosas distintas, quiere ver al político en su faceta más humana, quiere ver a personas más sensibles. Definitivamente comparto eso. Pero tú tocaste el punto al final, Eduardo. Pues el tema de la preparación. O sea, cómo construyas tu imagen política es una cuestión. Pero al final la preparación y los conocimientos necesarios para afrontar una responsabilidad, ahí es donde Elmer tiene absolutamente toda la razón en esta cuestión. O sea, cómo la persona que va a llevar la política económica de un país puede no saber el precio de la canasta, de la canasta básica y de los productos básicos. Eso es un desconocimiento absoluto de la realidad social que se vive en nuestro México. Entonces, yo sí dividiría, ¿no?, el tema de la imagen con el tema de la capacidad y de la habilidad. Hay políticos que son muy buenos en imagen, pero pues no traen fondo, ¿ya me entiendes? No traen sustancia para poder asumir ciertas cuestiones. Hay políticos que son gente muy preparada, que son gente con todos los conocimientos y las tablas, pero que desgraciadamente no tienen la imagen. Entonces, yo creo que, como decía Elmer, hay que ir buscando balances, entendiendo la generalidad, entendiendo el México en el que vivimos, en donde nuestro hoy presidente de la República logró ganar una elección hablando de una mafia del poder, haciendo una separación entre fifís y chairos. O sea, esa es la realidad que hoy vivimos en nuestro país, y en base a eso tenemos que ir construyendo y tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Definitivamente yo creo que hoy están pasando cosas que jamás nos imaginamos que iban a pasar. Hoy se están discutiendo a nivel nacional alianzas impensables. Hoy están pasando cosas en el país que jamás, o sea, que hace 3 años era imposible. O sea, solo pensarlas era un absurdo. Pero es la realidad política que hoy estamos viviendo. Y en base a esa realidad política, creo que es que se tienen que ir tomando las decisiones de todos los actores, ¿eh? Partidos políticos, los propios ciudadanos, la propia iniciativa privada. O sea, todos vamos a tener que jugar en esta nueva realidad política compleja, donde en general al país le está yendo mal, donde tenemos un gobernante que está retrocediendo en temas importantes, que el sistema político mexicano fue evolucionando en los últimos años. Entonces, yo creo que hay muchas señales de alarma prendidas, y la gente, pues por supuesto, ya está preocupada, y por supuesto, pues obviamente, yo creo que van a haber decisiones de acuerdo a estas cuestiones, cosas que a veces quizá los ciudadanos de rebote nos hagan mucho ruido, pero pues es el México que estamos viviendo hoy. Mancho, pero además, ¿sabes qué? Hay una cosa que cuando yo entro al análisis, la verdad, es que pues, me enoja mucho, y luego trato de contenderme para no ser tan horizontal como recomendaría mi buen Gaspar, pero la verdad es que, por ejemplo, para Tatiana Cloutier, eso, y perdonen por la expresión, querido auditorio, es hueva. Macho, te acaban de nombrar secretaria de Economía, mínimo, o sea, haz el esfuercito de agarrar a dónde vas, o sea, mínimo, hacia lo pendejo. Pero ya están tan perdidos todos en su pedo que no vale madres, o sea, al final de cuentas, ¿qué? O sea, ¿qué tengo que perder? Nada. Entonces, no podemos continuar así. Y ni el argumento de lo macroeconómico te puede eximir de una situación como esta, porque al final, pues, todo está perfectamente relacionado. Ahí tienes razones, o sea, ahí ya no es un tema nada más de comunicación política o de imagen pública, ya es un tema es un absurdo que una persona
que sea la responsable de un tema tan importante no esté documentada en estas cuestiones, ¿no? Porque puede no saber algo, ¿no? O sea, igual sí, claro, si me preguntan 8 contigo. productos, hay cosas que quizá puede ser que no sepa, pero pues al final, o sea, en general, que la respuesta haya sido esa, se me hace igual lamentable. Sí, no, o sea, no todos los políticos son todólogos. Creo que Gaspar tiene su micrófono apagado, pero para cerrar la idea, no pueden ser todólogos todas las personas. O sea, Nel, por eso tienes un equipo, por eso tienes quien te ayude, quien te auxilie. Pero también a lo que me refería con la ciudadanía es, ok, estas preguntas son las básicas, como es la entrevista para reflejar el hecho de que no tienes conocimientos. Pero también yo no he visto en ninguna de las 200,000 entrevistas que he visto desde que nombraron a Tatiana Cloutier, en ninguna le han preguntado, oye, ¿cuál es tu estrategia de política económica para la cual estás adquiriendo el cargo? O sea, ¿qué vas a hacer en tu primer día? Pero eso también refleja la capacidad de quien está entrevistando, y el que está entrevistando es el reflejo de la ciudadanía en la que vivimos. Ya sabes, entonces está cabrón, o sea, no es solo de ese lado, es de este lado también, y entiendo perfecto que el grueso de la población, así como no nació con las oportunidades y holgura económica en una familia estable, pues tampoco tienen gran acceso a estar informados porque están preocupados por situaciones de suma más importancia para su quehacer diario, para poder salir adelante, para vivir, para llevar comida a la casa. Están en otro mood completamente y eso lo entiendo perfecto, pero... O sea, quien tiene un micrófono también tiene que tener la responsabilidad, que es lo mismo que les digo cuando van a las mañaneras. O sea, sabemos que va a haber personas que estén en concubinato con el poder, pero ya basta, o sea, ya basta, ¿no? Ay, perdón. Estaríamos otro tema ahí en 30 minutos porque ya nos hizo la batiseñal del buen Chipi, pero muy rápido. Es que lo que comentan Jesús y Elber obviamente tienen razón, pero a lo que yo me refería es, a ver, también los partidos políticos tienen responsabilidad y ya los funcionarios tienen responsabilidad de quién ponen. Se habla mucho de profesionalizar la política, pero también hay que profesionalizar el servicio público. En Yucatán, un dato rapidito, desde el 2007 está el servicio civil de carrera en la administración pública y nunca se ha aplicado, Entran y salen administraciones y entran y salen funcionarios y no se logra profesionalizar, ¿no? Salvo algunos claves, ¿no? Que obviamente la propia vamos a entrar en ese tema seguramente, claro, con el nuevo fiscal, que garantiza una excelente decisión, pero la autoridad también tiene responsable de rodearse de los que saben. Si pones a Juan Pérez, que es ingeniero civil responsable de la, no sé, de elaborar normas en materia de salud, ¿qué esperas que sea el resultado, no? Tienes que profesionalizar el servicio público, si no, los nombramientos como el de Tatiana Cloutier se hacen costumbre y vamos a tener funcionarios que no dudo de su capacidad, pero no los ponen donde deben de estar, ¿no? Entonces, esa es responsabilidad de los partidos políticos y de las autoridades también, ¿no? Obviamente de la ciudadanía también, pero bueno. Bueno, vámonos a un corte y le adelanto, vamos a regresar con un tema local, que es los partidos políticos, los 11 que hay en Yucatán, firmaron un acuerdo en el IEPAC, donde en algunos municipios van a aventar candidatas mujeres, así por dedazo. Entonces ahorita regresamos con eso, no le cambie, vamos a un corte. Quiero felicitar a mis amigos de Comuniqué Channel que hoy cumplen 12 años de informar a los meridanos, siempre presentes en todas las noticias para llevar a los hogares a través de las redes sociales y de la televisión información veraz para todos nosotros. Muchísimas felicidades.
Hola, soy Francisco Torres Rivas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán. Su amigo Panchito Torres desea a Comuniqué Channel y a todo ese gran equipo de colaboradores mucho éxito y felicidades en estos 12 años. Que sigan adelante, que sigan comunicando, entreteniendo y dando a conocer a Yucatán. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Debate Yucatán. Y bueno, como se lo adelantaba, los 11 partidos políticos que hay en Yucatán firmaron un acuerdo en el IEPAC, donde en algunos municipios van a postular mujeres en busca de la equidad, dijéramos. Antes del corte dije dedazo, pero ya me regañaron. Entonces, en busca de la equidad, dijéramos. ¿Cómo ven? Nada. Pues vamos a empezar. Yo qué creo, Eduardo, definitivamente el tema de las acciones afirmativas es algo que se tiene que continuar, ¿ok? Yo creo que estamos en un proceso de evolución en este tema que ha dado definitivamente buenos frutos y buenos resultados. El tema del dedazo, como tú lo decías, yo creo que hay que aclararlo y es importante que entendamos algo. Todos los partidos políticos tenemos diferentes métodos de selección de candidatos, ¿ok? Así que voy a hablar específicamente del PAN. En el PAN existe el tema de la elección interna por los militantes del partido y existe también la figura de la designación, que es el término adecuado, ¿no? Tú mencionaste algo muy importante y yo creo que es importante que el auditorio lo sepa y todos tengamos clara esa idea. Las reglas electorales en cuestión de paridad han ido cambiando muchísimo durante los últimos años. La elección pasada, por ejemplo, vino el tema del 50-50, 50-50 en cuestión de candidaturas a las alcaldías, con los respectivos cabildos, se armaron los bloques de rentabilidad, todo esto vino en la elección pasada. Y hubo un avance importante. Y en este proceso, solamente hay, por así decirlo, una especie de reglas nuevas. Ya no nada más está el tema de la rentabilidad, sino se agregan criterios nuevos. Estamos hablando de, por ejemplo, el tema de si el municipio ha sido o no ha sido gobernado, el tema de la población, una serie de criterios diferentes. ¿Qué generan estos criterios? Que al final para los partidos cada vez sea más difícil el poder cumplir con los criterios y con la propia ley. Luego entonces, por eso muchos partidos están optando, incluso el propio Partido Acción Nacional está optando por el tema de la designación para poder cumplir con todo lo establecido en la ley y con todos los criterios electorales nuevos que hoy tenemos. Entonces, imagínate, vuelvo al punto. Está el tema de buscando la paridad. Tienes el tema de la rentabilidad, no le puedes dar todo lo ganado a los hombres y lo perdido a las mujeres o viceversa. Tienes el tema del criterio del municipio gobernado, no le puedes dar a las mujeres o a los hombres todo donde no has gobernado. Tienes el tema de la cantidad de habitantes, creo que se me está pasando alguno más, seguro Gaspar lo trae fresco. Entonces, para poder cumplir con la ley y poder cumplir con todos estos criterios, pues definitivamente los partidos tienen que, en sus métodos de selección, pues en el caso particular del PAN y en la mayoría, pues obviamente utilizar el método de la designación para poder cumplir con estas cuestiones, ¿no? Al final, yo creo que vamos a ver resultados en los próximos días, concluyendo los procesos. A nivel federal, hoy tenemos la legislatura de la paridad. A nivel local, igual hubo avances importantes. El otro día hablamos de un no recuerdo el dato exacto, pero estaba muy similar la cantidad de diputados locales que hay en todas las entidades federativas, era muy similar la cantidad de hombres y de mujeres. Entonces yo creo que han habido muchos avances al respecto, y pues estos criterios sí definitivamente mueven el pandero, sí definitivamente hay cosas chispas que meten en un brete a los partidos políticos, pero al final yo creo que el objetivo pues está muy claro. Mira, Eduardo, ese es un tema muy importante porque el tema de la designación, coincido con Jesús en la parte en la que menciona de que ya hay tantas reglas, ¿no?
que son derivadas obviamente de la interpretación de la ley, pero en donde ya no pueden los partidos políticos generar una situación de competencia, ¿no? Porque si tú abres la posibilidad de que compitan, sería muy difícil que puedas cumplir con los criterios de rentabilidad poblacional, equidad o paridad, etcétera, 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 ¿no? Ahora bien, eso va a llevar que los partidos esa designación la ejerzan de manera responsable. ¿Por qué? Porque al tener la posibilidad de elegir directamente o de designar directamente a quienes van a ser candidatos y candidatas, pues obviamente tienes que elegir, y era parte de lo que hablaba en el bloque anterior, tienes que elegir a los mejores perfiles. Aquí sí es total responsabilidad de los partidos políticos poner a alguien que tenga la suficiente preparación, otros de los temas que platicábamos, para poder ser autoridad principalmente, ¿no? Las autoridades municipales, con todas las reformas en materia de corrupción, disciplina financiera, contabilidad gubernamental, contabilidades administrativas, todo el bagaje de nuevas leyes ya no permiten que una persona con preparación pueda gobernar, porque se meten cada vez más en problemas. Vemos continuamente alcaldes que a lo mejor tienen mala intención, pero no cumplen de manera correcta con la normatividad y resulta que hasta son denunciados por delitos de corrupción. Y no precisamente porque hayan hecho algo malo, pero sí contrario a la ley, ¿no? Ilícito en términos prácticos es contrario a la ley. Entonces, eso nos lleva a que los partidos políticos definen a quien pueda gobernar, ¿sí? O sea, que sepa gobernar, que tenga la preparación suficiente. A ver, permíteme, Gaspar, permíteme que te interrumpa. Gaspar. Sí, adelante. Gaspar, permíteme que te interrumpa. Yo lo que me estoy refiriendo, creo que nos estamos desviando, es a este acuerdo que firmaron el viernes los partidos, en donde se obligan a postular mujeres en algunos municipios. Ixil, Chapá, Río Lagartos, Lamas, Uquilá, varios municipios en donde se ponen de acuerdo los partidos y dicen, en estos vamos a postular solo mujeres y excluyen cualquier posibilidad de postular hombres. Entonces, y esto lo hacen, según ellos, buscando la paridad. Entonces, a mí esto me parece totalmente absurdo, porque ponen esta regla una vez iniciado el año electoral, lo cual me parece ilegal, y además deciden entre los partidos que las candidatas, que los candidatos ahí tienen que ser mujeres. Es que ya el IEPAC le dio la vuelta, mi estimado Eduardo, porque es un acuerdo de los partidos. Entonces ya no sería ilegal porque ellos están proponiendo aceptar estas reglas. Como el IEPAC no lo pudo hacer porque hubo diferencias ahí con algunos legisladores, no lo pudo hacer de mutuo propio, entonces llegó a un consenso con los partidos y los partidos lo consensan, lo acuerdan y además lo hacen público. Entonces ahí es un acuerdo de ellos, digamos que de manera voluntaria que están aceptando, ¿no? Ahí ya no sería porque es parte de un acuerdo político, ¿sí? Y de voluntades, ¿no? Y yo creo que en el contexto de lo que hablábamos, Eduardo, o sea, no lo veamos como un hecho aislado o como o sea, no lo podemos ver como que, oye, en esos municipios tiene que gobernar una mujer. No, yo creo que al final viene de un contexto más general, que es lo que platicábamos, de una serie de reformas a la ley que viene de hace algunos años, de una serie de criterios nuevos, buscando, obviamente, garantizar la paridad en tanto las cuestiones uninominales como de las cuestiones Quizás sí que es crear una paridad medio artificial. No es fundamentar una paridad, fomentar el desarrollo de las mujeres, fomentar la conciencia ciudadana de la paridad. Es
crear una paridad por un acuerdo de los partidos. Y es que mi amigo... Es decir, bueno, vamos a poner aquí puras mujeres y ya somos muy incluyentes. No. O sea, la paridad se tiene que crear desde abajo. No se puede imponer. Y ese ha sido mi punto desde hace mucho. Sí, amigo, pero... A ti te tiene que gobernar una mujer, porque las últimas 3 fueron hombres. Entonces te tiene que gobernar una mujer. ¿Cómo por qué? O sea, ¿por qué no mejor se fomenta una conciencia de la paridad? Y se fomenta el desarrollo de las mujeres. Entonces yo creo que está creando una paridad artificial. Ya no todavía. Ya, adelante, compañero, adelante. Es que haces unas pausas dramáticas de 1 minuto, claro que yo ya no sé si acabó tu opinión. Pero mira, fíjate, Eduardo, estos temas son, como bien decía Chucho al inicio, son decisiones afirmativas que se tienen que hacer así porque estamos a punto de acabar el 2020 y por más que desde hace años ya se viene luchando de manera constante y fuerte para que se ganen posiciones para el sexo femenino, para las mujeres, no termina de cuajar el hecho de que sea de manera natural. Sí, definitivamente, ojalá y lleguemos al deber ser, que es que haya esa paridad genuina, esas posiciones equitativas en todos lados, pero al no haber, pues hay que darle, diríamos en argot cultural, ese pequeño empujoncito para que vaya avanzando o se vaya encarrilando la maquinita hacia un tema en donde ya podamos ver tanto sexos, o sea, el género, perdón, géneros diversos aspirando a situaciones o cargos públicos sin la necesidad de que haya fundamento legal, simplemente porque nuestra sociedad ya evolucionó y está siendo ahora sí partícipe del principio máximo de la democracia, que es que cualquiera pueda participar y aspirar a contender por cargos públicos. Pero en lo que llega a eso, pues tenemos que hacer que funcione la maquinita. ¿Y cómo haces que funcione la maquinita? Tomando acuerdos, sentando las bases para que se pueda propiciar esto. Y también es una cuestión natural. Muchísimas cosas han surgido y tenemos nosotros ya como normales o naturales en el presente debido a acciones afirmativas que se dieron en el pasado. Entonces, yo creo que, como siempre lo he dicho, el hecho de que se esté volteando a ver a que haya una diversa forma de ver las cosas y eso contribuya a que haya un mayor bagaje de opiniones y ahí poder tomar unas decisiones, pues yo creo que es importante y seguimos avanzando. O sea, no es tanto deber ser o cómo debe ser, sino el hecho de, repito, hacer que la maquinita empiece a funcionar. Ya veremos qué sucede. En otro tema local, tenemos nuevo fiscal del Estado. Pues los 3 son abogados. A ver su opinión. No, yo creo que bien, sin duda alguna. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo como abogado litigante también en el área penal, te puedo decir que desde mi punto de vista, el fiscal Cetina estaba haciendo un papel aceptable, obviamente con las vicisitudes que se presentan, como siempre en la fiscalía, en donde pues no puedes hacer o no puedes sembrar un jardín cuando no te dan semillas y abonos, ¿no? O sea, yo creo que si bien es cierto, este gobierno le ha invertido muchísimo dinero a la seguridad pública, tenemos que entender a la fiscalía no como seguridad pública, porque no pertenece a ese ramo, sino es una coadyuvante, por así decirlo, un órgano investigador, que si bien
tiene sus bemoles. Yo creo que el nombramiento de Jorge León entre lo del pasado y ahorita es una buena decisión. Conozco y tengo el privilegio de conocer a los otros dos, o a las otras dos personas que contendieron por el puesto, también personas muy estudiadas, uno muy joven de nuestra edad, por así decirlo, aquí de los que estamos en mayoría el día de hoy, pero yo creo que más que la capacidad de los tres que contendieron por el puesto y que ahora el licenciado León va a ocupar, pues yo creo que tendríamos que empezar a dotar un poco más a la Fiscalía de esa profesionalización y de los recursos para brindar la justicia. Tenemos una cantidad de averiguaciones previas, o correctamente dicho, de acuerdo a la reforma del 2008, una cantidad de carpetas de investigación abismales que no logran cerrarse porque falta la capacidad tanto técnica como económica de poder cerrarlas. Y tampoco hay el personal para llevarlas a procesos de imputación. Recordar que este sistema lo que busca es la reparación del daño antes que meter a personas a la cárcel. Pero si no tenemos los órganos coadyuvantes de la investigación que logren hacer esto, pues podremos poner al mejor fiscal de todo el mundo y no va a tener las herramientas ni la capacidad de llevar a buen puerto la cantidad infinita de carpetas y resolver la cantidad infinita también de problemas que aparecen. Mira, Mérida está muy rezagado, no te quiero decir cómo están los otros 105 municipios del estado. Gaspar. Pues mira, yo creo que fue una excelente decisión por parte de los legisladores. También conozco a las otras dos personas y no dudo de su capacidad. Pero creo que especialmente en este tema el licenciado Juan Manuel León era el idóneo. Hablaba hace un momentito del tema de la profesionalización, de toda la experiencia, tiene el perfil, conoce las entrañas de cómo debe de funcionar el Ministerio Público, desde la parte operativa, la parte legal. Entonces, yo creo que fue una buena decisión, una acertada decisión del Congreso, y creo que al menos en el papel, la Fiscalía debe de, o va por buen camino con el liderazgo del licenciado León, y seguramente va a traer buenos resultados, ¿no? Yo creo que celebro la decisión del Congreso del Estado. Ya nos hizo otra vez la batiseñal, estimado Chiqui. Pero que Chucho opine, Chucho. ¿Qué te puedo decir, amigo? Muy breve, porque Chipi, como siempre, preocupado por los patrocinadores, pero se me hizo una muy buena decisión. Las propuestas, una muy buena decisión, la elección que realizó el Congreso. Definitivamente, yo creo que se ha estado trabajando mucho en el tema de la Fiscalía. Han habido muchos cambios de cosas que a veces no vemos desde fuera, pero que los litigantes sí lo perciben. Y yo creo que vamos por buen rumbo y se van a consolidar muchas cosas en los próximos meses. Estoy convencido de eso. Y pues, Eduardo, como siempre, Chipi ya nos cortó. Bueno, pues yo les agradezco mucho a los tres. La próxima semana hablaremos de los candidatos. ¿Verdad, Chucho? Prometido. Saco la lista para la siguiente semana. Bueno. Inicia. Gracias a los tres. Gracias, Ricardo, en la parte técnica. Ya escuchó usted cuáles son las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre, yo les recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Que tenga muy buenas noches.